Viernes 21 de junio de 2013. Asunto. Inédito. 18 en el ciclo alternativo, 13 en el ciclo biológico. 4 horas 49 minutos. Gary Lubjan, que quiere responder al enigma de los lingüistas. Profesor de la Universidad de Wisconsin, Madison, dice que John Hayes pensaba que el uso de las lenguas no puede cambiar la realidad, pero puede cambiar la percepción de la realidad. Que los padres, educando a sus hijos, pueden utilizar la lengua para modelar la estructura cognitiva de los niños, de forma que podrían potenciar aspectos de su supervivencia que, después de todo, nosotros podríamos observar si atendiéramos a la producción literaria y precoz de Hildegard, ya que Aurora, cuando cayó en la cuenta de que como ser humano había desperdiciado su intelecto, no se planteó ella misma el aprendizaje de todo lo que consideraba que había que saber, sino que parió una hija con ese fin, que pronto, a la edad de 8 años, dominaba varios idiomas. Lubjan afirma que este proceso del aprendizaje de lenguas se convierte en una preparación estructural usando la adquisición de vocabulario y de gramática para modificar la categorización de la percepción en la mayoría. Es que me abrasa ahora la garganta porque están fregando la escalera, aunque son las 6:09 minutos de la mañana, y a mí me llega aquí lo que utiliza la limpiadora. Es increíble. Hildegard, que pronto a la edad de 8 años dominaba varios idiomas. Lubjan afirma que este proceso del aprendizaje de lenguas se convierte en una preparación estructural usando la adquisición de vocabulario y de gramática para modificar la categorización de la percepción en la mayoría. Porque las lenguas pueden cambiar el modo en cómo vemos e interpretamos el mundo. Ahora bien, se cree que son entre 6.000 y 7.000 las lenguas existentes en el planeta, pero a mí a estas alturas del siglo me parece algo absurda esa diferencia, porque por conocemos hasta el interior de los termiteros. ¿O será que los que se dedican a la investigación del lenguaje no cuentan con el afán explorador y científico del hombre de ciencia? Otro dato que me apetece compartirte es que Sapir, un antropólogo y lingüista estadounidense, una figura de la lingüística estructural, tenía la teoría de que, ya que en Europa, cuanto más se retrocede en el tiempo, más similares son las lenguas que se hablan. Estas se diversificaron hasta volverse diferentes lenguas románicas, francés, castellano, italiano, porque hay un momento en que una comunidad de gente que se comunicaba entre sí se separó, y así es como surgieron los dialectos y posteriormente las lenguas, porque 2 o más grupos de individuos se desconectaron lo suficiente para desviarse o hacerse independientes, y consideraba que una comunidad idiomática era imposible que permaneciera unida en un área demasiado extensa. Ahora bien, Lubjan quiere probar que, como en el caso de los animales, y nos convoca al ejemplo de las aves y sus picos, son como son y se manifiestan como se manifiestan porque se han especializado en diferentes tipos de dietas, es decir, el entorno nos afecta e interactúa con nuestra expresión, que si recuerdas, yo sin saber ninguna cosa era partidaria de ello hace unos años, y lo mismo que existió un dogma de la biología molecular, existe un dogma de la lingüística
que deduce que las diferencias entre las lenguas son meramente superficiales. Fijémonos en los términos adjetivos que en el inglés son 4. Este, ese, aquí, allá. Pues en comparación, el esquimal del inuktitut comprende 88 modos no arbitrarios. Pero hay un hecho concreto. No es como yo consideraba que el Imperio Británico fuera el causante de esta dominación idiomática del inglés sobre sus lenguajes alelos, ya que incluso antes del Imperio Británico era usado por grupos de gente bien diversos en las numerosas invasiones que llegaban a las islas británicas. Y estos invasores tenían una característica común: eran adultos, y aquí un niño, al ser el inglés un idioma que no raya en las redundancias, se muestra como elusivo al aprendizaje en la infancia, porque el niño, en su reglamentación de aprendizaje intrínseca, necesita de la reiteración. Y un adulto, en teoría, lo ha superado porque su cerebro opera con otros niveles de complejidad abstracta. Entonces se da la paradoja de que unos 400 millones de hablantes del inglés son nativos. Las cifras no son mías, son del profesor. Y sin embargo, el 70% de los hablantes de la lengua no son nativos, son no nativos. Que si comparamos esto con el japonés, cuya religión oficial era, como veíamos el otro día, el Shinto, si son 160 millones sus hablantes, el 90%, el 99% son nativos, el 99%. Por tanto, es posible que ningún adulto debiera desanimarse con el inglés porque en su niñez le hubiera resultado incomprensible. Entonces, mutemos ahora de profesor, y es David Poepel, profesor del Departamento de Psicología y Ciencias Neurológicas de la Universidad de Nueva York, quien nos explica que lo que se percibe en crudo son solo unas vibraciones en los oídos que el otro genera con su boca, y afirma que es el cerebro quien traduce esas vibraciones mecánicas o representaciones abstractas, y que para lograr un entendimiento de lo que sucede en el proceso se necesita de una interdisciplinaridad de la física, la ingeniería, la lingüística, la psicología y la neurobiología, y que el conocimiento es sexy entre comillas fenomenológicas. Algo con lo que yo voy a estar relativamente de acuerdo, porque si el que lo emite no es sexy entre comillas fenomenológicas, entonces no. Entonces el conocimiento es indudablemente interesante, lo que es el conocimiento. Pero nosotros vamos a fijarnos hoy en dos de sus señas de identidad, que es así como él traduce hallmarks, o en dos de sus caracteres distintivos. El cerebro tiene un sistema de almacenaje de memoria fabuloso. Guarda miles de palabras y lo hace de una manera eficaz. Así que cada uno de nosotros comprende en su léxico mental entre 10.000 y 100.000 palabras, pero que están compuestas, según él, por 25 elementos. Y eso significa que en algún nivel son bastante similares y que, sin embargo, no se confunden todo el tiempo palabras similares que hay que asegurarse de interpretar y que normalmente tenemos acceso a ellas. Ahora, pensar en tener las cosas en la punta de la lengua en un tercio de segundo. Tenemos acceso a ellas en un tercio de segundo. Por el contrario, pensar en tener las palabras en la punta de la lengua. Y recuperando en el mismo instante la información lingüística que aparejan. Es decir, el gato será no solo gato, sino gato encerrado que hay, gato escaldado que huye hasta del agua fría, gato que se ahoga, gato que perseguías y que te hizo andar en la infancia, etc. Solo que esto que Poepel encuentra tan extraordinario y asegura que no existe nada que pueda comparársele, yo digo que no es así. Yo digo que no es así porque con tan solo 4 o 5 letras que simbolizan 4 o 5 componentes químicos, uno comprende de qué se compone la vida. Y son moleculares,
que Poepel también ha afirmado que para él ni los átomos ni las moléculas ofrecen la bastante información. Que aquí con lo que nos encontramos es con el problema del que nos advertía el catedrático de Psicología de la Universidad de Oviedo, el buen Marino, perdóname, pero ahora es que su apellido se me ha ido. El catedrático, que aquí con lo que nos encontramos es con el problema del que nos advertía el catedrático de Psicología de la Universidad de Oviedo, el cerebrocentrismo, es decir, es el cerebro el que toma nuestras decisiones, pero esto no es así. No sabremos todavía cómo es, pero aquí hay que volver a incidir en el hecho que nos recordaba Merleau-Ponty al evocar al poeta de las suelas de viento. Aún me pensé, no soy yo quien hace latir mi corazón. Y la función de las 5 contables, la segunda, de la combinatoria. Pero si accedemos en este punto a ella, no podré regresar hoy, y ya son las 6 menos cuarto, a aquella mesa de Horizon, donde Jacqueline, la holandesa, en su función de intercomunicadora, quiso hacerme participar y me preguntó por la cruz de ferro, que es el momento solemne entre comillas fenomenológicas, que aparece en la película de Emilio Estevez, The Way, que no le digas a ningún peregrino de cualquier lugar del mundo The Way y no le digas camino, que hasta se enfada como si fuera un compatriota hispano parlante, porque todos, y sin excepciones, adoran esa expresión. Que esto todavía lo comprobé hace un par de días yo, porque en menos de un par de horas es seguro que me cruzo con algún peregrino despistado, de la que voy camino yo de la ría. Buenos días, querido profesor. Te deseo que te sientas bien. Profesor de la Universidad de Wisconsin, Madison, dice que John Hayes pensaba que el uso de las lenguas no puede cambiar la realidad, pero puede cambiar la percepción de la realidad. Que los padres, educando a sus hijos, pueden utilizar la lengua para modelar la estructura cognitiva de los niños, de forma que podrían potenciar aspectos de su supervivencia que, después de todo, nosotros podríamos observar si atendiéramos a la producción literaria y precoz de Hildegard, ya que Aurora, cuando cayó en la cuenta de que como ser humano había desperdiciado su intelecto, no se planteó ella misma el aprendizaje de todo lo que consideraba que había que saber, sino que parió una hija con ese fin, que pronto, dando la adquisición de vocabulario y de gramática para modificar la categorización de la percepción en la mayoría. Es que me abrasa ahora la garganta porque están fregando la escalera, aunque son las 6:09 minutos de la mañana y a mí me llega. Viernes 21 de junio de 2013. Asunto. Inédito. 18 en el ciclo alternativo, 13 en el ciclo biológico. 4 horas 49 minutos. Gary Lubjan, que quiere responder al enigma de los lingüistas. A la edad de 8 años dominaba varios idiomas. Lubjan afirma que este proceso del aprendizaje de lenguas se convierte en una preparación estructural usada